Hola a todos y bienvenidos. Les habla Alejandra Martínez y hoy en este espacio dedicado al saber jurídico vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y cruciales del derecho procesal, los elementos probatorios. En los próximos minutos exploraremos el camino que recorre un juez para formar su convicción, un viaje que va desde la simple evidencia hasta la certeza que fundamenta una sentencia. Este es un análisis clave que nos ofrece la Cátedra de Derecho Probatorio de la Ilustre Universidad Yacambú. Para empezar, ¿qué son exactamente los elementos probatorios? Pensemos en ellos como las herramientas de un detective. Son todos aquellos medios, como un testimonio, un documento o un peritaje, que las partes presentan en un juicio para intentar convencer al juez de que su versión de los hechos es la correcta. El objetivo es claro: transformar la duda en certeza. En esta sesión analizaremos los indicios, las presunciones, algunas pruebas específicas y, lo más importante, los sistemas que utiliza un juez para valorar esas pruebas, centrándonos en el método de la sana crítica. Hablemos primero de la prueba indirecta por excelencia, el indicio. Un indicio no es la prueba directa del delito, sino un hecho conocido y probado que, a través de la lógica, nos permite inferir otro hecho que sí es relevante para el caso. Por ejemplo, si en la escena de un robo encontramos una huella dactilar del acusado, esa huella no es la prueba directa de que él robó, pero es un indicio muy poderoso. La fuerza de los indicios radica en su pluralidad, cuando son varios, graves y apuntan en la misma dirección, lo que llamamos concordancia y convergencia. Su poder de convicción se multiplica. Aquí es vital no confundir dos conceptos que van de la mano: indicio y presunción. El indicio es el hecho concreto, la prueba material, es el punto de partida. La presunción, en cambio, es la operación mental, el razonamiento que conecta ese indicio con el hecho que queremos probar. Es el puente lógico. Siguiendo el ejemplo anterior, la huella dactilar es el indicio, la inferencia de que si su huella está allí, es probable que él estuviera en el lugar. Es la presunción. El indicio es el dato, la presunción es la deducción. Las presunciones son tan importantes que el propio sistema legal las clasifica. Por un lado, tenemos las presunciones judiciales, que son las que el juez elabora libremente a partir de los indicios, usando la lógica y su experiencia. Por otro lado, están las presunciones legales, que son las que la propia ley establece. Estas se dividen en dos. 1. Las relativas o iuris tantum. Estas admiten que se presente una prueba para desmentirlas. El ejemplo más claro es la presunción de inocencia. Se presume que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. 2. Las absolutas o iure et de iure. Estas son verdades legales que no admiten ninguna prueba en su contra. Son muy raras en el derecho penal, pero existen en otras ramas. Además de los indicios, el proceso se nutre de otras pruebas. La prueba fotográfica, por ejemplo, es una representación visual que hoy se considera una prueba documental. Su valor depende de su autenticidad, es decir, que no esté manipulada y que sepamos de dónde viene. Las pruebas de informes, por su parte, son solicitudes de información a entidades públicas o privadas sobre datos que tienen en sus registros. Por ejemplo, pedir a un banco los estados de cuenta de una persona. Permiten traer al juicio datos objetivos y verificables. Ahora, llegamos al núcleo de nuestra discusión. Una vez que el juez tiene todas las pruebas sobre la mesa, ¿cómo las valora? Históricamente han existido tres grandes sistemas. 1. El de la prueba legal o tasada, donde la ley le dice al juez exactamente cuánto vale cada prueba. Dos testigos hacen prueba plena. Aquí el juez no razona, solo aplica una fórmula. 2. El de la libre convicción, propio de los jurados, donde el juez o el jurado decide según su conciencia, sin necesidad de explicar el porqué de su decisión. Es una valoración íntima y subjetiva. 3.
Y, finalmente, el sistema que nos ocupa, la sana crítica. La sana crítica es un sistema intermedio, el equilibrio perfecto. El juez es libre para valorar las pruebas, pero no de forma arbitraria. Debe hacerlo siguiendo un método racional y, fundamentalmente, debe explicar cómo y por qué llegó a su conclusión. Este sistema le exige al juez que fundamente su fallo en tres pilares: las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Como dice el autor Boris Barrios, la sana crítica es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error. El primer pilar es la lógica formal. El razonamiento del juez no puede ser contradictorio o absurdo. Debe respetar principios básicos del pensamiento, de identidad. Un hecho es lo que es, de no contradicción. Un testigo no puede ser veraz y falso al mismo tiempo sobre el mismo punto. Del tercero excluido, o el acusado estaba en la escena del crimen o no lo estaba. No hay una tercera opción. Y sobre todo, el principio de razón suficiente. Toda afirmación en la sentencia debe estar respaldada por una prueba. Nada puede darse por sentado sin un porqué. El segundo pilar son las máximas de la experiencia. Estas son las lecciones aprendidas del conocimiento común sobre cómo funcionan las cosas en el mundo. Por ejemplo, la experiencia nos dice que una persona que huye de la policía suele tener algo que ocultar. Es crucial entender que no se trata de la experiencia personal del juez, sino del saber general y compartido de una comunidad. Finalmente, los conocimientos científicos ayudan al juez a interpretar pruebas técnicas como un informe de ADN o una pericia balística, asegurando que la valoración sea acorde con la ciencia. Y todo esto nos lleva al requisito final e indispensable, la motivación. Motivar una sentencia es el deber del juez de explicar paso a paso su razonamiento. ¿Qué pruebas consideró? ¿Por qué le dio más credibilidad a un testigo que a otro? ¿Cómo conectó los indicios para llegar a su conclusión? La motivación es la ventana al pensamiento del juez. Es lo que nos permite, como partes y como sociedad, controlar que su decisión no fue un capricho, sino el fruto de un análisis racional y justo. Una sentencia sin motivación es una sentencia arbitraria y por lo tanto nula. En conclusión, el estudio de los elementos probatorios nos muestra que el proceso judicial es, en esencia, un ejercicio de reconstrucción y razonamiento. Hemos visto cómo los indicios y las presunciones actúan como herramientas lógicas, pero sobre todo hemos comprendido que el sistema de la sana crítica representa el ideal de justicia moderno, un sistema que confía en la libertad intelectual del juez, pero que le exige una responsabilidad fundamental, la de justificar sus decisiones de manera lógica, coherente y basada en la experiencia y la ciencia. Porque al final del día, una sentencia justa no es solo la que declara a un culpable o a un inocente, sino la que puede convencer a todos de que esa decisión fue el resultado de la razón. Gracias por acompañarme en este análisis. Les ha hablado Alejandra Martínez. Hasta nuestro próximo encuentro con el conocimiento.